Mateo capítulo 25, 14 al 19. Vamos junto a la palabra. También el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Di conmigo, largo viaje. Reunió a su siervo y le confió su dinero mientras estuviera ausente. Eso era otro contexto. Eso no se puede hacer hoy. Aunque nosotros lo confiamos en el banco, imagínate, todavía peor. El 15 dice, lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Di conmigo, capacidades. Al primero le dio 5 bolsas de plata, al segundo 2 bolsas de plata, al último 1 bolsa de plata. Luego se fue de viaje. El siervo que recibió las 5 bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó 5 más. Di, ganó 5 más. El que tenía las 2 bolsas de plata también salió a trabajar y ganó 2 más. Di, 2 más. Pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su amo. Después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuenta de cómo habían usado su dinero. El siervo al cual le había confiado las 5 bolsas de plata se presentó con 5 más y dijo, amo, usted me dio 5 bolsas de plata para invertir y he ganado 5 más. El amo lo llenó de elogio. Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Di conmigo, responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Se presentó el siervo que había recibido las 2 bolsas de plata y dijo, amo, usted me dio 2 bolsas de plata para invertir y he ganado 2 más. El amo dijo, bien hecho, di conmigo, bien hecho. Y dice, mi buen siervo ha sido fiel a celebrar conmigo. Por último, di por último. Espero que tú no seas este. Dice, se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo, amo, yo sabía que usted era un hombre severo, que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo, di conmigo, miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Ay, qué prudente era. Mire, aquí está su dinero de vuelta. Pero el amo le respondió, siervo perverso y perezoso. Si sabía que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Entonces ordenó, quítenle el dinero a este siervo y désenlo al que tiene las 10 bolsas de plata. A los que usan bien lo que se les dará aún más y tendrá en abundancia. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Ahora bien, arrojen a este siervo inútil a la oscuridad y afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. En esta mañana te voy a hablar acerca de el poder de la redimensión. El poder cuando tú y yo redimensionamos las cosas en el nombre de Jesús. Y yo quiero que vayamos a la definición. Definición de redimensionar. Di conmigo, redimensionar. Llevo todo el fin de semana ensayando esa palabra. Ahí lo tienes. Redimensionar. Después de vez en cuando decía redimensionar. Entonces, cuéntaselo al que tiene a tu lado, díselo a ver si lo dices bien. Ustedes son muy elocuentes. Se refiere al proceso de cambiar las dimensiones de un objeto o concepto. La palabra de Dios tiene la riqueza de que en un mismo texto nos da diferentes perspectivas. Por eso tenemos que estar atentos cuando leemos un texto. Un año nos puede hablar de una manera y en otra estación puede ser que nos hable de todo lo contrario, porque hay diferentes ángulos, diferentes perspectivas. Ahora bien, yo quiero que veamos este texto con una cierta lógica, mirándolo matemáticamente también, sería razonable. Busqué la definición de matemática. ¿A cuánto le gustan las matemáticas? Hay gente buena en matemáticas. Yo tengo un hijo brillante en matemáticas. En inglés está justito, pero en matemáticas es brillante. Apláudanle, hombre, es bueno. Ya los demás no sé. No sé mi hermano Rafa, no sé mi hermano Moy, no sé si el inglés, las matemáticas, no sé. Los otros días estuvimos de barbacoa y yo me quedé alucinado. Melissa es increíble. Inviten a Melissa que les enseñe a bailar. Hay gente con una riqueza dentro de esta casa increíble. Hermana, era brillante. Esa niña se tiene que ganar la vida bailando. Dice, las matemáticas se pueden definir como la ciencia que estudia la relación entre cantidades, magnitud y propiedades y las operaciones lógicas. Di conmigo lógica.
mediante las cuales se pueden deducir cantidades, magnitudes y propiedades desconocidas. A los matemáticos os gustó la definición. Esa es una definición de matemática. Ahora bien, por eso siempre que hablamos con un matemático o un estudioso, necesitas saber el porqué de las cosas. Necesita ir una milla más allá que quizá tú y yo, que no somos tan profundos en los estudios. Entonces no es malo, no se enoje con aquel que quiere una milla más allá. Son gente con una mente matemática exacta, necesitan, y eso es bueno, porque cuando el Espíritu Santo viene también sobre ellos, los va a sorprender y van a entender que 2 y 2 no son 22 ni son 4. En el reino de Dios se funciona de otra manera. Ahora bien, vamos al grano. Leímos que dice que la Biblia que hay un señor que le entregó 5 talentos. ¿A quién? A uno de sus siervos, ¿es cierto? Leímos que a otro se le entregó 2 y leímos que a otro se le entregó 1. La palabra talento, en una versión como la Reina Valera, si no me equivoco, viene talento. En otras viene moneda. Talento es igual a moneda. Ahora, la respuesta del primero, ¿no? Dice, el de 5 volvió al Señor y lo encontró con 10. Dice, buen siervo, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te colocaré. Entra en el gozo del Señor. Y nosotros podríamos decir, wow, 5 está bien, 10, pero vemos de que Dios recompensa no solo la cantidad, sino lo bien que había trabajado con lo que Dios había depositado en su mano. El éxito era que él había trabajado bien lo que su amo había depositado en su mano. Luego vemos el de 2 talentos, el de 2 monedas. Cuando volvió lo encontró con 4 y el Señor dice, buen siervo. Sobre poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Yo leyendo esta historia esperaba que al de 4 le iba a llamar la atención porque no llegó a igualar el de 10. Pero la ecuación es la misma. Tenía 5 multiplicado por 2 eran 10. Tenía 2 multiplicado por 2 eran 4. O sea, las matemáticas no fallan. Había una fe en ello. Ahora bien, para Dios debemos entender de que no existe el concepto de mucho o poco. Dios no tiene limitación matemática. Lo que Dios iba a volver a pedirnos cuenta de aquello que ha depositado en nuestras manos. Dios no piensa, escuche bien, porque como iglesia no somos una iglesia que tú puedes razonar humanamente. Vas a sufrir en esta casa. Como iglesia necesitamos entender de que nuestro razonamiento humano no es permisible para frenar el avance del reino de Dios. Aquí no estamos hablando si el de 10 hizo bien, si el de 4 hizo bien. Aquí estamos hablando de que las matemáticas de Dios no son nuestras matemáticas. El razonamiento de Dios no es nuestro razonamiento. La lógica humana no es la lógica de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que saber de que Dios piensa diferente a mí. Y tenemos el poder que hay sobre Dios de redimensionar las cosas. Y por eso dice Génesis, uno de los textos que más leo a lo largo de mi vida. Génesis 1:27, me lo sé de memoria. Fuimos creados a su imagen y semejanza. ¿Qué significa que fuimos creados a su imagen y semejanza? Que tenemos la capacidad, tenemos los recursos, tenemos el poder del Espíritu Santo para redimensionar lo que Él pone en nuestras manos. ¿Qué es redimensionar? Él puso 5 talentos, Él redimensionó ¿a cuánto? A 10. Está bien, estamos bien, ¿te parece bien la intro? Ahora bien, cuando yo me compré mi coche, buscando un ejemplo, yo iba con mi coche y parecía un carro que no cabía por las calles de Rota. Es pequeño, pero uno iba, wow, qué grande. Cuando pasó el tiempo, ya no parece tan grande. El coche no encogió, el coche no se puso más pequeño, pero sí mi mente redimensionó el coche. ¿Qué te quiero decir? Cuando uno se compra una casa, yo tengo un sueño de tener una casa de 4 dormitorios. Para mí eso va a ser inmenso, pero yo sé que cuando pase el tiempo, llegará el momento donde esa casa también me parezca chica. Recuerdo el día donde llegué a este lugar. Cuando llegamos a este lugar solo montamos 20 sillas en medio. Todo lo demás era para jugar, para brincar, para que el Espíritu Santo viniera, para que la gente se cayera. No había problema. Hoy ya la casa no es tan grande. Ya hoy comenzamos a tener problemas. ¿La casa encogió? No, nosotros hemos redimensionado. Nuestra mente está cambiando, nuestra mente está avanzando. ¿Tiene lógica lo que estoy enseñando en esta mañana? Por lo tanto, cuando no aprendemos a redimensionar aquello que Dios nos da, podemos entrar en una estación llamada estanque. Quiero que preste atención. Quiero que prestemos atención a esto, porque es una de las grandes crisis que hoy la iglesia vive. Cuando tú y yo no aprendemos a redimensionar aquello que Dios nos da, entramos en una etapa que se llama estancamiento. Y de acuerdo a la Biblia, todo lo que tú intentes controlar en tus manos, todo lo que tú intentes llegar al punto de que sea estable,
va a caer en el estancamiento y tú y yo corremos el riesgo de perderlo. Dile al que tiene a tu lado, todo aquello que tú intentes controlar con tus manos terminarás perdiéndolo. El de un talento, cuando volvió el Señor lo encontró con uno, la respuesta del siervo al tener un talento fue: tuve miedo, lo escondí, lo que se me dio se me será quitado y dado al que tenía 10. ¿Sabe por qué muchas iglesias no van a crecer? Porque tienen miedo de perder lo que tienen. Yo no quiero que ustedes tengan miedo de perder lo que tenemos. Yo el miércoles en Chipiona, ¡pum!, cimiento, al hierro. Más vale perder uno ahora que no dentro de 10 años que me cree un problema. Así de claro. O sea, no hay más vuelta a historia. O sea, yo quiero decirte algo. Dios pide cuenta de aquello que deposita en ti cuando Él venga, ¿qué es lo que va a encontrar? Escuche bien. Yo quiero que cuando Él venga diga: wow, ¿cómo empezaste en el salón de tu casa? ¿Hasta dónde habéis llegado? Mi siervo, me fuiste fiel en lo mucho te pondré. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Eso significa ese texto. ¿Qué es lo que hay en mis manos? ¿A dónde vamos a llegar? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde quiere Él llevarnos? El miedo nos lleva a esconder, a mantener, a conservar. Cuando no usamos lo que Dios nos da, nos estancamos y nos perdemos lo que un día Él nos dio. Yo no puedo vivir con el mismo corazón que tenía en el formato de iglesia de casa. No puedo. No puedo tener esa misma pasión por tomar un café con los 5 que nos reuníamos en aquel lugar. Ya no es el tiempo de eso. Ya no es la misma necesidad. Ya estamos en otra estación. Dile al que tiene a tu lado: estamos en otra estación. Y como iglesia, comunidad, vida, casa nueva, lo peor que nos puede pasar, la tragedia más grande que podemos vivir en este ciclo, 10 años de historia que cerramos, entramos en otros 10 años, es enterrar, mantener, conservar. Entrar en esa esfera de enterrar, mantener y conservar. Dios no nos llamó a mantener nada. Sí nos llamó para usar lo que Él nos da, para que podamos entender el poder de redimensionar. Rápido. Hay 3 verdades que yo quiero mencionar en esta tarde. Y cuando usamos lo que Dios nos da, siempre acabaremos con más de aquello que se nos fue dado. En la historia de los talentos vemos que el que tenía 5 terminó con 10. Y no solo con 10, sino que le fue dado otro extra de regalo, porque el que tuvo 1 no lo usó. Vemos que el que tenía 2 tuvo el poder de redimensionar, multiplicar, y llegó a 4. Entonces yo quiero que tú mires tus manos y tú digas: Señor, no tengo quizás todo lo que deseo, no tengo todo lo que debería de tener, pero yo quiero que el poder del Espíritu Santo me meta en una estación de redimensionar las cosas. ¿Qué es redimensionar las cosas? Multiplicar lo que hay en tus manos. Y lo primero que debemos de entender es, la primera gran verdad es que debemos de redimensionar nuestra fe. La fe necesita ser redimensionada constantemente. La Biblia nos habla de una medida de fe. No dice si mucho o poco. Porque para Dios debemos de entender, ahí he charlado con Miriam acerca de esto, para Dios debemos de entender de que no hay un concepto de mucho o poco, grande o pequeño. O sea, para Dios no habla específicamente, para Dios es todo. Todos tenemos una medida de fe y Él nos da una medida de fe sin medida. Ahora bien, Romanos capítulo 12, versículo 3, tiene la base bíblica. Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Dile al que tiene a tu lado: no te creas mejor. Dile: sean realistas, hombre. Dice: sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios le haya dado. Cada uno tenemos una medida de fe. Cada uno tenemos una medida de fe. No es correcto cuando yo le digo: yo tengo más fe que tú, pastora, mi esposa. No, ella tiene su medida, yo tengo mi medida. El hermano tal tiene su medida, la hermana tal tiene su medida. Ahora bien, lo que no nos puede ocurrir es que nos comparemos, porque entremos en una disputa de comparación, porque Dios no mide el tamaño, pero sí mide lo que tú haces con lo que Él deposita en tus manos. Eso sí, Él va a pedir cuenta de ello. Yo tengo una frase que dice: no te compares, porque Dios no mide el tamaño, pero sí lo que tú haces con lo que tienes demuestra nuestra medida de fe. Lo que hay en mis manos, Dios no entiende de mucho, Dios no le importa si es poco, Dios no le importa si son 10, si son 5, Dios me va a pedir cuenta de lo que yo haga con lo que tengo en mis manos. ¿Estás conmigo? Ahora bien, no fue responsabilidad de los siervos lo que recibieron, porque el Señor dio,
pero fue el Señor quien dio, pero sí es responsabilidad de lo que ellos hicieron con lo que recibieron. Por lo tanto, escuche bien, nuestra responsabilidad no es lo que recibimos. Por eso a algunos se le da más, a otros se le da menos. Pero no es responsabilidad tuya ni mía. La responsabilidad es del que da. Ahora bien, sí es responsabilidad lo que hacemos con lo que hemos recibido. Por lo tanto, si cuentan contigo para servir en un área, redimensiona lo que estás haciendo. Llévalo a otro nivel. Llévalo a otra etapa. Compararnos limita a la medida que yo poseo lo que yo tengo. Yo no puedo decir tal hermano tiene más, tal hermano. Ese es el cáncer de la iglesia del siglo XXI. Todos queremos hacer lo mismo. Y no todos están llamados a hacer lo mismo. No todos están llamados a hacer la iglesia de la misma manera que nosotros hacemos iglesia. Ese es el error cuando todas las iglesias tienen que estar pintadas de negro. Cuando todas las iglesias tienen que tener la misma panorámica. Cuando ya entramos en si es o no es, ese es el error. Cada uno está llamado a fe conforme a su fe y su capacidad. Redimensionar es mi responsabilidad de lo que me fue dado, no la medida. Dios me entregó 5 personas en el salón de mi casa. Hoy no es el día de hacer el balance, otro día lo haremos. Pero hoy, o el domingo de Pentecostés, por primera vez pasamos más de 100 personas en este lugar. Y gente sin entrar. Hay un alcance importante de una etapa a otra etapa. Filipenses capítulo 2, versículo 13 dice, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. O sea, tenemos el poder para hacer lo que a Él le agrada. Llegó el tiempo de redimensionar lo que poseemos. Escúchame, si no multiplica lo que hay en tus manos, te será quitado. Si no multiplica lo que hoy poseemos, nos será arrancado. ¿Y qué tiene que ver esto? Porque me encanta todo lo espiritual, pero también me encanta lo natural. ¿Qué tiene que ver esto con lo natural? Muchos no trabajan porque le pagan poco. Comienza y redimensiona lo que hay en tus manos. Comienza en algo y deja que el poder del Espíritu Santo te lleve a algo mayor. En el sofá de casa Dios no te va a llevar a ningún lado. Entonces mi consejo es, haz lo que puedas con lo que hoy posees y redimensiónalo. ¿Por qué? Porque todo proviene de Él. La fe que nos dio necesita redimensionarse para poder caminar en fe en esta nueva estación. No debemos de pedir fe a Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Porque Dios nos ha dado una medida de fe de la cual hemos recibido abundancia sin límite. Conforme a cada uno. No podemos pedir que todos tengan mi fe o no me pida que yo tenga tu fe. Cada uno tenemos una medida. Escuche bien, el cielo no necesita administradores de recursos. Él da sin límite, abundantemente, infinitamente. Nuestra lógica humana a veces no lo va a entender. No es porque Él no tenga más para darnos. Dice la palabra de Dios que Él es el dueño del oro y la plata. ¿Y por qué no la pone en nuestras manos? Porque tú y yo no estamos equipados y preparados. Nos perderíamos la raíz de todos los males. Ese es el tema. ¿Por qué tú no estás multiplicando mi economía? Porque no hay una buena gestión. El que gestiona bien prospera. Redimensionar es lo que necesitamos, no fe. Si no usa lo que tiene, no podrá aumentarlo por medio del poder del Espíritu Santo en aquello que hoy sí tengo en mis manos. Todo lo que viene del cielo, ¿cómo se alcanza? Por fe. Ahora bien, si aquello que llamamos visión del cielo puede ser alcanzado por nuestros esfuerzos, exacto, hermano, no vale. Si nosotros soñamos, Señor, un día tendremos el mayor auditorio. ¿Cómo? No tengo ni idea. Pero eso se trata. De eso se trata. No se trata de ir a donde podemos sostenernos. Se trata de ir a donde dependemos de Él. Si depende de nuestra fe, depende de nuestra unión, de nuestro esfuerzo, de nuestro recurso humano, déjame decirte que no es del cielo. El tema no es si es imposible, el tema es que es complicado. El tema no es que es inalcanzable, sino que entendamos el poder de la redimensión. Y la tierra responde con lógica y sabiduría humana. Y nosotros debemos de responder a las cosas del reino con convencimiento en el Espíritu. ¿Estás conmigo? En el mundo natural todo se mide por medida, por tiempo, por fuerza. Y yo quiero decirte algo, de que no utilicemos la fe para aquello que Dios no nos ha llamado a hacer.
A veces espiritualizamos aquello que no tiene que ser espiritualizado. Yo no puedo entrar y meterme en una deuda de 300.000 euros en una casa cuando yo sé de que no puedo pagarla. La hipoteca equivale a más de 1.500 euros. Tengo de salario 1.200. ¿Qué hago? Dando ese paso de fe. Es una carnalidad increíble. La fe sería, Señor, ¿tú quieres eso? Trae los recursos y regálamela. Eso es fe. Yo ya estoy orando. Señor, tú tienes un terreno en esta ciudad. Nos cueste lo que nos cueste, tú vas a traer los recursos. No, hermano, te lo pueden regalar. Dios me lo puede regalar, claro que sí. Y enviarme recursos para la construcción de ese lugar. Eso es fe. No, va a aparecer un americano. Gloria a Dios por los americanos, son amigos míos. Tú y yo necesitamos redimensionar lo que hay en nuestras manos. No es asunto de los que están en la otra parte, es tuyo y mío. Amén. Vamos adelante. El problema es que muchas veces usamos la misma fe para las mismas cosas. Si usa la misma fe que usaba hace 10 años, está en problema. La fe tiene que ser redimensionada. Por eso cuando pasa etapas y meses, uno dice, estoy de fe. Claro, no la redimensionaste, no creciste, no avanzaste, no la multiplicaste. Es la misma parábola que el de los talentos, las monedas. Tenía 5, las ha llevado a 10 o la escondiste, la poquita fe que tenía. Entonces esto te tiene que animar. Yo tengo que redimensionar mi fe. Y también con la fe hablamos de mayordomía. Cosas que fueron alcanzadas por la fe, pero tienen que ser administradas por mayordomía. Es el próximo paso. Yo no puedo alcanzar una bendición y que los niños le peguen con el dardo. No. Necesita mayordomía, necesita cuidado, necesita estar atento, necesita mantenimiento, necesita aceite. Mayordomía es fe redimensionada. Cuando alcanzo algo por fe, requiere mayordomía. Por lo tanto, ¿cómo lo aplico a mi vida natural? Tu economía requiere mayordomía. Es importante en aquello que tú inviertes 1 céntimo. Muy importante, requiere mayordomía. Si no, no vas a avanzar a otra estación. No tenemos mérito en lo que alcanzo. Dile al que tiene a tu lado, no tenemos mérito en lo que alcanzo. Pero sí tenemos una responsabilidad en cuidar lo que Él deposita sobre mí. Nadie dijo amén. Tampoco lo necesito. La fe no es para irresponsables, la fe es para buenos mayordomos. Por eso a algunos les será dado, a otros les será quitado. Algunos avanzará, otros retrocederá. La mayordomía no es mantener, sino el próximo paso. La mayordomía es redimensionar mi fe y que viva bajo un paraguas de libertad. Es mi responsabilidad cuidar lo que alcanzo. La fe desata mayordomía. Cuida aquello que Dios nos da. Alcanzar y cuidar provienen de una fe correcta y del siguiente paso que es mayordomía. Ahora, Dios quiere redimensionar nuestra fe. Dile al que tiene a tu lado, Dios quiere redimensionar nuestra fe. Alcanzar cosas mayores porque Él redimensionó nuestra fe. La fe y la mayordomía no compiten entre sí. Son dos formas diferentes de tener fe. Por lo tanto, si Dios te bendijo con un patinete, dale brillo. Si Dios te bendijo con un coche, límpialo. Si Dios te bendijo con una casa, aunque sea de alquiler, valórala. No mire la de los ricos. Mira lo que tiene. La fe y la mayordomía no compiten. Y cuando tú y yo ponemos la mirada en lo que otros tienen, nos estamos comparando. Estamos perdidos. Estamos llamados al fracaso. Fe y mayordomía van de la mano. Reclamar no desata nada. Lo que desata es fe redimensionada. Señor, lo que tú has puesto en mi mano, este mes no va a caer sobre saco roto. Este mes vamos a llegar a final de mes. Y va a sobrar un poco. En el nombre de Jesús. Segundo paso que tenemos que redimensionar es nuestra fuerza. ¿Cuántos necesitan fuerza? Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La palabra fortaleceo quiere decir redimensionar nuestra fuerza. En otras palabras, cuida dónde invierte tu fuerza. Cuida qué es lo que ve con tus ojos. Ahora, todos queremos un avivamiento. Amén. La realidad es que si viniera un mover de parte de Dios, terminaría aplastándonos al 80%, al 90%. Esa es la realidad. Ahora bien, yo recuerdo cuando empecé a caminar, hace ya un año, el 27 de mayo del 2024, caminar. En estos días andaba caminando y alguien me dijo, hey, creo que te he visto, 5:30 de la mañana, vas con un perro, vas caminando. Sí, voy caminando, voy en mi mundo, no me voy a parar a hablar, tengo que seguir mi objetivo. Y recuerdo cuando yo iba caminando, mis piernas eran blandas. Pero después de un año,
mis piernas son diferentes. Porque después de una etapa de entrenamiento, mis músculos han crecido. ¿Estás conmigo? Fortalecernos es un acto de redimensionar la fuerza. Nuestra fuerza, yo siempre enseño que proviene de Dios, pero también de la capacidad de redimensionar viene de nosotros. ¿En qué voy a invertir mi fuerza y en qué no voy a invertir mi fuerza? Fortalecer los músculos proviene de andar, proviene de las pesas, pero depende de nosotros el caminar o el de ir al gimnasio. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Fortalecer no es por un poco. Fortalecer en el Señor es por la necesidad de mantener, conservar nuestras vidas. Y tengo un mensaje para ti, que la fuerza de hoy no será suficiente para mañana. La fuerza con la que yo tengo hoy no me vale para mañana. Mañana requiere de una buena noche, un buen descanso para afrontar el siguiente día. El fortalecimiento que necesito hoy será insuficiente para lo que necesito mañana cargar. Necesito vivir un fortalecimiento genuino en mi vida, redimensionado, preparado para cada día. Está bien cuando hablamos de ambición, está bien cuando hablamos de visión, está bien cuando crece todo eso, pero si no nos preparamos, dile al que tiene a tu lado, prepárate, terminará aplastándonos. Queremos mucha gente nueva. Llama a un hermano y no hay manera que te coja el teléfono. Hermano, que se está muriendo un hermano, no hay manera. Están viendo Netflix, están durmiendo. Entonces no tenemos vida. No tengo vida. Mi vida es el Evangelio. Mi vida es el reino de Dios. Esa es mi vida. 365 días del año. Esa debe de ser nuestra vida. Esa es la vida. Debemos de entender que necesitamos fortalecernos en el Señor para poder soportar el peso que deseamos, el peso que anhelamos. Si no, había un fundamento, no están aquí, están en Casa Nueva, que era sofroneo. Pedimos avivamiento, pero queremos gobernar nuestro reloj y nuestras agendas. Pedimos avivamiento es descontrol. Y yo acepto y me encanta cuando hay un pastor y me dice, hey, Domi, yo oro para que todo el avivamiento vaya para ti. Yo no quiero avivamiento. Está bien. Hoy no, es sincero. Él no quiere descontrol. Él es feliz con lo que tiene. Tiene 100 personas, gloria a Dios, yo disfruto la iglesia. Todo el mundo no estamos llamados a lo mismo. Todo el mundo no tiene esa medida de fe. Hoy, pues a mí no me parece. Es que no te tiene que parecer a ti bien o mal. Es que es aceptable hasta donde Él quiere llegar. Lo que no puede ser es que tú y yo pidamos, vamos, Casa Nueva, vamos, otra plantación. Vamos, que hay que llegar a 10 plantaciones. ¿Cómo está tu tiempo de oración? Ay, he tenido una mala semana. ¿Cómo está tu tiempo de palabra? Ay, no me dio tiempo. Pedimos una cosa, hacemos otra. Pedimos con cabeza y con cordura. Vayamos por ello. Amén. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Mi oración por un gran mover del Espíritu Santo tiene razones de las cuales debemos de tener en cuenta. Necesitamos poder, fuerza que nos trasciende. Construir iglesia como estamos haciendo en Casa Nueva no es algo natural, es algo sobrenatural. Por eso estamos en una estación donde estamos agotados físicamente. Porque estamos trascendiendo en lo espiritual. Estamos llegando a un lugar donde estamos trascendiendo. Necesitamos poder del Espíritu Santo. Sin el poder del Espíritu Santo no es que sea difícil, es imposible. Y la iglesia tiene que enterarse de esto. Necesitamos protección, estamos expuestos a cosas que trascienden, van a más allá. Necesitamos que nuestra familia esté protegida, que nuestro matrimonio esté guardado, que nuestras vidas estén guardadas y necesitamos discernimiento. Es imposible construir iglesia sin discernimiento. Responsabilidad no es todo lo que tenga que suceder, es producto de mi mente. No todo es producto de mi mente, todo lo bonito que hay aquí. También yo tengo que descansar. Necesitamos entender de que debemos de discernir las diferentes estaciones. Definición de discernir, capacidad de distinguir entre una acción buena a una errónea. Eso necesita la iglesia. Porque si no siempre nos estamos chocando. Me he equivocado. El lenguaje de los cristianos del siglo XXI no esperaba que me he equivocado. Ay, me he endeudado. Una vez vale, 2 vale, 3 vale. Discernimiento. Necesitamos discernimiento. ¿Por dónde viene el discernimiento? Por medio del Espíritu Santo. Él va delante nuestra, Él es nuestro abogado, Él es nuestro representante y Él nos va a dar la convicción de lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Yo le doy gracias al Espíritu Santo que cada vez que me tengo que parar,
crea en mí una sensación de como tirarse de un paracaídas, pero sin esperar que se abra. Me pongo súper nervioso. ¿Y eso significa qué? Vamos a dormir. Tenemos que parar. El viernes estuve con alguien preparando ya todo lo que tiene que ver con el tow line de Word. Me dejó cao. Ayer llegué a mi casa. Ayer no, el viernes terminé mis cosas, me fui a la playa con mi familia, me tiré boca abajo y me quedé dormido 2 horas. Necesitaba parar. Ayer estuve todo el día tranquilo, porque necesito discernimiento. Porque lo que estaban escuchando mis oídos puede que tener lógica humana, sí, puede ser, pero no es lo que Dios quiere. Usted necesita discernimiento. Pastor, la iglesia necesita discernimiento. Usted necesita discernimiento. Hay decisiones que te trascienden y te están arruinando la vida porque no hay discernimiento. Tercer punto. Debemos de redimensionar nuestra hambre. Y creo que debe de ser un ADN como iglesia que no debemos de perder. Amén. Estos días yo tuve cita con mi cirujano y me dijo, ¿has perdido el apetito? Hey, doctor, yo no perdí el apetito ni cuando recién había salido del quirófano. Yo he tenido hambre toda mi vida, había tenido hambre toda mi vida. Entonces eso es señal de que usted está bien de salud. Cuando uno pierde el apetito es señal de que algo no funciona bien. ¿No? Eso es lo natural. Y en lo espiritual, cuando tú y yo perdemos el hambre, ¿sabe lo que indica? Que hay algo que no está bien. Cuando la iglesia pierde el hambre por algo más, ¿qué estará pasando? ¿Qué estará pasando? Cuando ya perdemos ese hambre por el servicio. Cuando ya, no, hermana, no. Para limpiar, no. Yo quiero estar en intercesión. En lo poco, Él te pondrá en lo mucho. Pero uno donde empieza... Yo empecé en la plataforma arreglando cable. Mi etapa más feliz. En lo mucho, en lo poco, en lo mucho. Vamos a ser aplicables. Dios entiende de mucho, entiende de poco, entiende de mucho. Para Dios tiene más mérito el que predica que el que estaba arreglando cable. Dios ama a Domi. Limpie la iglesia, arregle cable, predique, evangelice, vaya a México, vaya a Estados Unidos. A Dios le da igual eso. Dios me ama a mí tal como yo soy, pero también te ama a ti tal como tú eres. Lo demás no tiene sentido. Por lo tanto, cuando entramos, me encantó, hermano, el predicado de hoy. Me encantó, hermana, la alabanza de hoy. Me encantó, hermana, la escuelita. Me encantó. Cuando uno tiene hambre, llega a la mesa y lo que haya. Pensaba que era limón y se bebió el aceite. Porque tenía sed. Tenía hambre. Yo en una de las etapas donde currábamos después de cerrar un negocio, estaba en un campo trabajando y había tanta calor que había agua de pozo. Algo que humanamente no beberíamos. Y había tanta sed, la manguera y a beber agua de pozo. Eso sabía a Solán de Cabra 5J. Cuando uno tiene sed, bebe agua. Cuando uno tiene hambre, uno come. ¿Y le importa? No importa el de la izquierda, no importa el de la derecha. Y eso es lo que debemos de tener como hambre. Y me gusta mucho cómo termina el libro, cómo escribe el libro de Amos, capítulo 8. Ciertamente se acerca la hora, dice el Señor soberano, cuando enviaré hambre a la tierra, y no será hambre de pan ni de agua, sino hambre de oír la palabra del Señor. Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que debemos de anhelar. Eso es lo que soñamos. Lo que va a marcar el cierre ya, la conclusión. Lo que va a marcar la siguiente estación es el hambre que haya en ti y el hambre que haya en mí. No podemos creer, no podemos vivir soñando con un avivamiento si no hay hambre genuino en nuestras vidas. Si no hay un deseo profundo de sentarnos a la mesa a comer. Cuando uno no tiene deseo de sentarse a la mesa, todo le sabe insípido, soso, le va a poner pega, le va a poner... Ahora, cuando uno tiene hambre, ¡wow! Uno llega con hambre al McDonald's, que es la peor hamburguesa que te puede comer, y te sabe a gloria. Y otro día llega a un buen restaurante y porque le falta un poquito de sal, ese choco frito, ya le estás poniendo pega. Pídele el salero y échale sal. El tema no es el choco, el tema es que tú no tienes hambre. Por lo tanto, mi oración en esta mañana es, ¿queremos avivamiento?
el hambre tiene que ser redimensionado. Nuestra fuerza tiene que ser redimensionada. Y nuestra fe tiene que ser redimensionada. ¿Cuántos dicen amén? Pues ahora viene la segunda parte. Ahora viene el Tour Leiden World. Yo quiero que los hombres piensen esto. El hecho de que este año abramos la plataforma depende de tu fuerza, depende de mi fuerza. Necesitamos redimensionar nuestra fuerza. Yo no necesito jefe. Ya yo tengo un jefe arriba. Yo necesito gente que venga a hablar el lomo y a trabajar con entendimiento y revelación del reino de Dios. A día de hoy yo tenía previsto verlo abierto 2 veces. La realidad es que no lo he abierto ninguna. Hay mucho trabajo. Necesitamos redimensionar nuestra fe, nuestra fuerza y nuestra hambre. ¿Y por qué este mensaje en esta mañana? Porque yo he estado a punto de lo que Dios había puesto en mis manos, terminarlo haciendo un agujero y guardando. Pero tengo una buena o mala noticia. Este año el camión se abre sí o sí. Contigo o sin ti, este año voy a por eso. Yo estoy redimensionando mi fe, redimensionando mi fuerza y redimensionando mi hambre. ¿Por tal de qué? De provocar la sociedad que haya hambre. Por eso es Jesús que cambió mi vida. Por eso es Jesús que cambió tu vida. Y por eso es Jesús que seguirá cambiando a ciento, a ciento, a ciento, a ciento. No te pierdan tu trabajo, no te pierdan tus quehaceres. Piérdete en el reino de Dios. El lugar más seguro. Y déjame decirte algo más. Valora esta casa, valora este lugar. No somos perfectos, pero sí tenemos la gracia y el favor de Dios. Valora el tiempo que Dios te está dando. Guarda tus palabras cuando hable de esta casa. Guarda tu corazón y tu mente cuando vaya a opinar de esta casa. Esta casa es una casa consagrada, no a tus planes, a los planes de Dios. Y estamos convencidos de que vamos a trascender, no solo en esta ciudad, sino en la ciudad que hemos pisado, en la ciudad que vamos camino. 2026 llega a la otra ciudad, que no te cojas desprevenido. 2026 llega a la otra ciudad y así iremos avanzando a lo que Dios nos ha llamado a hacer en esta provincia, en esta región y a ser parte del movimiento por bandera, de un avivamiento en nuestra nación. Y nosotros no vamos a ser de aquellos que piden avivamiento y se quedan en Netflix. Nosotros somos aquellos que piden avivamiento yendo a las calles a orar por los enfermos, yendo a las calles a predicar, yendo a las calles a invertir nuestro tiempo por tal de que Jesús sea conocido, anunciado y proclamado. Ponte de pie en esta mañana. Yo quiero que tú puedas levantar tus manos. Si está en la otra parte, si está en este lugar por primera vez, y tú puedes decir, y tienes claro, yo quiero seguir a Jesús, tú puedes decir, Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Quiero reconciliarme contigo. Quiero abrirte mi vida para que tú entres a mi corazón, siendo el salvador de mi vida. Te pido perdón por mis pecados. Y a partir de ahora marca el siguiente paso tú, Señor. En el nombre de Jesús. Un día todos hicimos esa oración y un día entendimos de que al ser esa oración, solo por uno había fiesta en el cielo. Wow, ¿qué es lo que va a pasar este verano en Rota? ¿Qué es lo que va a pasar este verano en Chipiona? Tiene que haber salvación. Amén. Levanta tus manos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, aumenta el hambre entre nosotros. Aumenta el deseo de seguir creciendo. Espíritu Santo, aumenta nuevas habilidades, nuevas capacidades. Desata los dones y los talentos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, queremos ser clave para lo que tú vas a hacer en esta provincia. Señor, que nuestras manos, todo lo que poseemos, todo lo que tenemos, tengamos el poder por medio del Espíritu Santo de redimensionarlo, multiplicarlo, ampliarlo, ensancharlo en el nombre poderoso de Jesús. Señor, sácanos de mantener, sácanos del miedo a perder, llévanos a la ambición de ganar, llévanos a la ambición de conquistar, llévanos con ambición, Señor, a pisar la tierra y declarar que te pertenece. Padre, no queremos, Señor, pretender mantener lo que tenemos. Queremos invertir todo cuanto tenemos. Para tu gloria, para tu honra, para tu nombre. Señor, redimensiona fuerza. Fuerza. Señor, oramos por fuerza. Señor, fuerza multiplicada. Señor, que el Espíritu Santo traiga nueva fuerza. Traiga un manto de energía. Traiga un manto, Señor, de
de servicio también. Amplía la fe, redimensiona nuestra fe, Señor. Ayúdanos, Señor, a pensar, no en una iglesia de 100. Ayúdanos a pensar, levanta tus manos ahí, por favor. Ayúdanos a pensar en una iglesia de miles, Señor. Señor, si tú vienes contra nosotros, ¿quién contra nosotros? Padre, este pueblo te pertenece, esta provincia es tuya, esta región es tuya, Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, oramos porque haya una multiplicación, un avance, un aceleramiento de tu palabra. Señor, que Señor, comiencen a llegar a Jesús de la nada. Tu palabra dice que tú eres el que da el crecimiento. Tú eres el que enviaba aquello cada día que tenían que ser salvos. Señor, ahora rompe toda barrera que de una manera u otra se interpuso para el avance de tu reino. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, tú eres bueno, tú eres grande, tú eres inigualable, tú eres increíble. En el nombre de Jesús de Nazaret, levanta tus manos, yo quiero orar desde aquí. Padre, el mejor aceite que caiga sobre la vida de mis hermanos. Aceite perfeccionando sus vidas, capacitando sus vidas. Señor, el Espíritu Santo, como nunca antes, 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 como nunca antes. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, tú eres bueno, tú eres grande. Levanta tus manos ahí. Padre, sus cabellos sean ungidos con aceite, sus cabezas sean ungidas con aceite, sus manos sean ungidas con aceite, sus vidas sean ungidas con aceite. Aplica todos los beneficios que hay en el aceite sobre nuestras vidas. Cicatrices son cerradas en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, tú unge a tu iglesia para llevarla a una estación de avance, a una estación de multiplicación, a una estación de conquista, a una estación nueva. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.